comunicación en este momento con el doctor Guido Nayar, que en ese momento era presidente también de Fegasacruz. Doctor, le agradezco mucho por este contacto, simplemente para que la gente recuerde y para que nos demos cuenta quién es el que reaparece en este momento en la escena o pretende reaparecer en la escena política. Muchísimas gracias, doctor. Le pido por favor que nos cuente ¿cómo fue ese momento, tenso momento que además significó la partida de productores, la pérdida de tierras y el inicio de este proceso que se ha generado y que tanto daño le está haciendo al territorio cruceño? Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Realmente la figura de Almaraz es quizás una de las figuras más siniestras que ha tenido el gobierno de Evo Morales, en que lo que respecta al tema de la acción delictiva que en gran medida llevó adelante desde el 2006 el gobierno del MAS, cuyo presidente lógicamente conocíamos era Evo Morales Ayma. El señor Almaraz es el culpable directo de una serie de asesinatos y persecuciones, destierros, confiscaciones y todo lo que después derivó en una de los asaltos más grandes que ha habido a los parques, reservas y destrucción de la propiedad privada en el departamento cruceño, en el departamento veniano y en el departamento pandino esencialmente. Almaraz es recordado y sobre todo para los jóvenes y para aquellas personas que no vivieron ese tiempo entre los años de 2006 al 2012, ese periodo él fungía como viceministro de Tierra. Lógicamente en ese momento él encarnaba al personaje del Che Guevara, según él lo que manifestaba, y empezó sus acciones, su brutalidad política, su abuso político, sus crímenes políticos, lo comenzó haciendo por donde era la ruta del Che, por donde entró el Che Guevara allá en las guerrillas de 1969 en el país. A eso me refiero en lo que era su ingreso por allá por el Alto Parapetí, donde su primera acción que tenemos todos en la memoria y debemos compartirla con los jóvenes, fue el asalto a 3 propiedades. Yo tengo aquí en mi mano un cuadro, no sé si puedo hacerlo ver, es un cuadro, una plaqueta para no olvidarse de todo lo que hicieron, este cuadro. Aquí está un cuadro de la familia Chávez, de la familia Chávez Monte, de la familia Chávez Aguilera, de los integrantes de aquel, el señor Balbín Chávez Orcuy, que fue el primer persona que falleció producto de la toma, del asalto que hizo la policía boliviana, con munición de guerra, atacó las viviendas de esta familia Chávez, de la familia Malpartida, de la propiedad Huaraca que se llamaba, y de la propiedad del señor Larsen, de una propiedad que se llama Caraparicito. Eran en total unas 60.000 hectáreas que fueron confiscadas bajo el argumento en ese momento que era la esclavitud de los guaraní, de familias guaraní que estaban esclavizadas. Eso fue el que ellos usaron. Eso lo hicieron a través de una resolución biministerial firmada por el Ministerio de Gobierno de entonces y el Ministerio del Trabajo. Ellos dictaron una resolución donde había más o menos 42 requisitos por lo cual uno podía perder la propiedad de la tierra, y una de ellos era el tema de la esclavitud. Como usted bien sabe, en Santa Cruz en algún momento se estableció claramente hace un par de siglos, 200 años atrás, de que aquí en estas tierras no habían esclavos. Entonces, imagínese usted, después de 2 siglos aparecieron estos,
e inventaron eso y con ello comenzaron a arrebatar la propiedad y a generar una confrontación entre los pueblos originarios de Santa Cruz, guaraní, ya sean los chiquitanos o otros pueblos que hay acá, guarayos, y generaron lógicamente en esta zona de Caraparí del Incahuasi, ¿no? Que para algunos se llama, hasta aquí llegó el Inca, y para otros tiene otro nombre, se llevó adelante esta confrontación. Tomaron las propiedades la policía por asalto por allá por el año 2008. A punta de bala, el señor Chávez falleció de un infarto al corazón producto de ver su casa destruida. Se robó la policía no solamente los quesos que producían en la propiedad, sino se robó todo lo que pudieron, se robaron los policías en esa oportunidad. También asaltaron la propiedad de la señora Malpartida, esta propiedad Huaraca. No solamente se robaron todo lo que había ahí, sino persiguieron a toda la familia. Fueron los primeros exiliados del gobierno de Evo Morales. Después entraron a la propiedad del señor Larsen, cuya casa tenía una antigüedad de 100 años. Estaba muy bien conservada. Yo estuve 2 noches antes durmiendo cuando ellos entren. Disculpe que le aclare este tema porque yo veo a mucha gente que hoy aparece con, lógicamente, afanes de protagonismo, que los condeno porque en ese momento, en el dolor, en la tragedia que vivimos en ese tiempo, en esto que se denominó la lucha por la tierra, y que terminamos muchos exiliados y muchos procesados, muchos perseguidos, acusados. Ahí en esa propiedad de Caraparicito destruyeron la casa y lógicamente persiguieron al señor Larsen, que falleció por allá por los años 2021, 22, si no mal recuerdo, ya producto de la pandemia. Pero él tuvo que esconderse por una década o más lógicamente de la persecución, porque él era un ciudadano americano que vino y se quedó acá en Santa Cruz, se compró, invirtió en una tierra donde producía maíz para pipoca, desarrolló realmente una integración con los guaraní espectacular, tenía colegio, iglesia, realmente una acción que no tiene ahora. Usted va y todas esas propiedades han sido destruidas. No hay recursos, nunca hubo recursos para desarrollarla, simplemente fue una acción política brutal del señor Almaraz y de Evo Morales, que lógicamente secundó toda esta acción. De ahí fue el inicio de todo lo que Almaraz comenzó a hacer, allá a generar esta confrontación con estos pueblos originarios de nosotros y de generar lógicamente una acción, una escalada violenta, que terminó con la aparición de los intercortulares, avasallando las propiedades privadas en todo el departamento de Santa Cruz e implementando esa famosa ley INRA que todavía sigue vigente y que para mí hay que enterrarla y lógicamente procesar a todos los delincuentes que la han manejado esa ley durante 20 años en este país, donde una regla ha sido fundamentalmente el chantaje, todavía sigue siendo el chantaje, la extorsión, de que usa los funcionarios del INRA para extorsionar y sacar plata a los particulares sobre sobre el tema de los títulos de propiedad. Tanto Evo Morales como Arce han asaltado los parques nacionales con esa ley, han asaltado las reservas forestales, el Chore, el Amboró están llenas de coca, lo sabemos todo, es culpa de esa ley. También se han llevado adelante todos los ingresos a los parques de Santa Cruz, todo en la Chiquitanía, todo este tema de las quemas también son, y porque la gente habla de leyes incendiarias, no, la ley que dio origen a todo eso fue la ley INRA, que hizo esa supuesta revolución que hizo Evo Morales, que no fue más que un asalto a la propiedad privada, en todo, al aparato productivo, en todo el departamento. Eso ha seguido en todo momento lo que ha hecho el señor Almaraz en los otros departamentos de Beni y Pando, donde también fue artífice de la detención y fue el promotor de todas las acciones contra Leopoldo Fernández, que también fue un motivo allá, también en su momento en el Beni, donde confrontó a los que eran autoridades en ese momento
Me acuerdo que creo que Ernesto Suárez Satori era el gobernador del Beni y también él entró ahí a generar esta violencia, este atropello. Entonces, realmente el daño que ha hecho Almará merece esa frase que dice, ni perdón ni olvido. Eso debemos hacer. No debemos ni perdonar ni olvidar a estos delincuentes que lógicamente que cometieron estos crímenes por órdenes de ellos, terminaron falleciendo y muriendo cruceños, trabajadores, gente dedicada al trabajo en el campo, a la producción. Por ello hay miles de abusos y de crímenes que se dan en los asaltos a las propiedades, esos grupos terroristas que hoy operan sobre todo en toda la zona de Guarayo en este momento. Todo el origen de eso es Almaraz. Almaraz fue eso y cuando aparecen esto, yo apelo a esta frase de ni perdón ni olvido, es porque aparecen hoy intentando lavarse la cara, intentando sorprendernos, y nosotros que siempre pecamos, y estoy hablando de los cruceños, siempre pecamos a aquellos que vienen y cometen crímenes a Santa Cruz y nos olvidamos, somos perdonavidas y rápidamente nos olvidamos porque al final nos juega a nosotros la tragedia y aparecen los grupos que terminan transando, o las familias que terminan transando con el poder y lógicamente los crímenes, los abusos, las persecuciones, los atentados quedan en la impunidad. Creo que estas cosas no pueden seguir, estas cosas deben cambiar definitivamente en el país. Y como yo dije al principio, lo que usted me preguntaba, nosotros debemos enterrar la ley. El gobierno que venga tiene que enterrar la ley, INRA, y lógicamente condenar a todos los responsables por estos crímenes de 2 décadas que han atentado contra todos nosotros, a nuestra forma de vida, a nuestras personas y a nuestras familias. Doctor, la aparición de Almaraz ¿podría significar la continuidad de este desastroso proceso que ha vivido el oriente boliviano? Y mire usted lo que dice, ¿no? Él sale a la palestra pública y dice que él intenta rescatar, dice, las reivindicaciones del proceso de cambio. ¿Cuáles? Los crímenes, los asesinatos, las persecuciones, los avasallamientos, los robos, las extorsiones. ¿Cuáles? Entonces, es realmente un oportunismo político al que apela, lógicamente, y aquel que sube esto a las redes es lógicamente la persona menos indicada para hacerlo. Entonces, me parece una barbaridad. Y eso, yo lo digo esto, ¿por qué? Porque aquellos que vivimos en carne propia y sufrimos, y sufrieron nuestra familia, hasta el día de hoy, que lo seguimos sufriendo, porque no crea que esto terminó. Hasta hoy nosotros estamos sometidos a la extorsión policial, hasta hoy estamos sometidos a la extorsión de los fiscales, hasta hoy estamos sometidos a la extorsión de las instituciones. Si usted quiere ir a comprar diésel, usted apellida Nayar, no le venden, pues, no le venden, le esconden las cosas. Todo este oprobio que ha habido contra todos nosotros, lógicamente yo entiendo de que algunos quieren ganarse el favor político, intentan buscar acercarse a aquellos votantes que en gran medida podrían terminar ayudándolo a ellos. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Sí? Eso no podemos permitir, porque esto ha sido como en algún momento en la Segunda Guerra Mundial, Churchill le decía a su pueblo, ¿no? Sangre, sudor y lágrima. Eso le ha costado a Santa Cruz este proceso de cambio. Así ha sido. Resistirse al proceso de cambio ha costado eso, ¿no? Santa Cruz nunca votó por nadie del MAS, Santa Cruz nunca, siempre contrastó, confrontó, ¿no? Y no aquellos que aparecen, lógicamente, ahora hablando o diciendo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran medida es muy rápido el intentar hacer perder la memoria porque son 20 años. Y un niño que tenía 10 hoy tiene 20 años o tiene 30 años. Entonces las cosas cambiaron. Son 20 años que el MAS estuvo en el poder y lógicamente esas cosas
terminaron lógicamente generando, o intenta la gente generar un olvido, una suerte de impunidad, una impunidad que en gran medida nosotros no podemos callarnos. Nosotros no debemos callarnos de señalar esto categóricamente a aquellos que, como dije antes, hemos sido víctimas en todo momento y seguimos siendo perseguidos y seguimos siendo dañados en lo que ellos pueden hacernos. Ya cuando están de ida, igual ellos siguen hostigando, siguen limitando libertades y derechos, siguen extorsionando, porque así es lo que pasa en este momento en este país. Ahora, doctor, el hecho de que Almaraz en su momento le haya dado la espalda al MAS, no sé si él al MAS o el MAS a él, pero se haya alejado, no cambia la historia, ¿no? Para nada, porque, mire usted, en ese momento, y yo quiero que la gente tome atención a este dato, cuando ellos entran a la zona del Alto Parapetí, para que la gente se ubique, el Alto Parapetí está de ida a Camiri, en la mitad del camino más o menos entre Santa Cruz y Camiri. En esa zona de Santa Cruz, en esa zona de este departamento, está las proximerías, o vamos a decir las orillas de esta cordillera, que es la cordillera que es el Incahuasi. Ahí está siempre y ha estado siempre las mayores reservas gasíferas de este país. Ahí siempre han estado. Entonces, cuando el gobierno de Evo Morales atacó esa zona bajo el argumento de este terrible argumento, este delictivo argumento de la esclavitud que se inventaron, el fondo no solamente era la tierra. ¿Sabe qué? En esa propiedad del Caraparicito estaba el pozo de gas más importante que tenía Bolivia en ese momento. Entonces, y de ahí había una serie de pozos en toda esa zona, todos pozos gasíferos, que fueron controlados, que se confiscaron la tierra y tomaron los pozos. Eso fue lo que se chuparon, y de Santa Cruz, Evo Morales se llevó al Chapare y a La Paz 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares se llevaron. Y las autoridades en ese momento, ni las autoridades posteriormente, nadie defendió estos 30.000 millones de dólares que eran de Santa Cruz, que algo de eso se quede en obras en este departamento. Entonces, yo recuerdo ese 2008, cuando después de hacer una defensa que enfrentamos a la policía y todos nosotros, fuimos perseguidos, de todo nos hicieron, cuando Evo Morales convocó a las unidades militares acantonadas en la zona e hicieron un acto el 2008, más o menos en julio del 2008, hicieron un acto. ¿Y cuál era? Era una amenaza. Evo Morales hizo uso de la palabra para amenazarnos con el ejército atrás, formado adelante, y los jefes de ese momento militares atrás de él, amenazándonos a nosotros de que nos iba a meter el ejército, nos iba a hacer perseguir con el ejército, porque ya la policía de alguna forma había fracasado. Llevó un contingente policial de 300 policías, y lo dejaron abandonado allá después que los policías tuvieron que recurrir a sus armas de fuego y meterle bala, como le dije antes, a las casas. Las destruyeron las casas, a punta de bala. Así fue. Y eso es una orden y un pedido de Almaraz. Almaraz pedía eso porque dice que él no se sentía seguro en la zona y que había que hacer un golpe de autoridad en la zona, y no podían permitir ellos que haya una debilidad. Bueno, ahora me alegra que mucha gente salga a hablar de ese tema. Me alegra de verdad, porque en ese momento nadie ni nos conocían siquiera. Ni nos conocían. No nos conocían en las instituciones cruceñas. Muchos se escondían. No nos conocían en muchas instituciones de Santa Cruz, que ahora salen y hablan, y me parece bien que hablen. Me parece muy bien, porque esto no podemos permitir que quede en la impunidad. Esos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Esa familia a la que le confiscaron le deben devolver su tierra. Le deben devolver porque eran de ellos. Ellos habían comprado y habían tenido por generaciones, por más de 2 generaciones, gente que tenía su título a principios del siglo pasado, y fueron lógicamente confiscadas con el argumento de la esclavitud, con el falso argumento, como se lo he dicho. Entonces ahí había 2 temas. Un tema era el gas y el control físico y en el terreno de los pozos gasíferos,
y otro es el tema de la tierra, que fue el inicio de todo lo que sucedió en el país. Esto que ellos quisieron llamar la segunda reforma agraria después del 58. No fue una reforma agraria, fue simplemente el asalto de muchos narcos contra los parques y nuestras reservas forestales. Sí, porque ahí donde están ahorita, ahí en toda la zona del Parque Amboró, en la zona de la Reserva del Chore, son narcotraficantes los que están ahí, cocaleros ilegales que vinieron del Chapare y están asentados ahí, produciendo coca y produciendo droga. Esa es la verdad de todo esto. Y en los parques donde se han entrado, en el Tucabaca, en toda la zona de Puerto Suárez, allá en el otro parque, o en el Parque de San Matías, o en el Parque de San Ignacio, donde está la gente, se ha entrado, ha tomado posesión, son todos estos interculturales que no son más que avasalladores, gente que hizo política, y se ha dejado a un lado a los que en su momento fueron sus aliados, como fueron los guaraní, los dirigentes guaraní que cayeron en la trampa, o los guarayos, o alguna gente dirigente chiquitano que quedaron lógicamente paicos, que quedaron lógicamente atascados con ese acuerdo con el gobierno, y que después el gobierno terminó liquidando todo y haciendo negocios, robando, extorsionando con el tema de la madera, con los temas de la propiedad de la tierra, con un montón de otros negocios que lógicamente hay. Al punto que ahorita, ¿cómo es esto? Terminamos en que la policía boliviana anda buscando lógicamente aquellos productos que están en la lista de sustancias incontroladas para entrar a las propiedades de los productores y lógicamente chantajearlos, extorsionarlos. Eso es lo que pasa, esa es la verdad. Y muchos lógicamente se callan de este tema. No podemos ya callarnos más, no podemos quedarnos indiferentes cuando aparezca un sujeto como este y nosotros estamos lógicamente mirándolo, ¿no? E intenta todavía hacer política, e intenta hacer todo lo que le da la gana buscando su oportunismo, y además dice, no, ¿sabe qué? Estos dirigentes del MAS, estos candidatos que están del MAS son muy buenos, son buenos estos que han metido en esa lista, buenísimos son. ¿Ah? ¡Qué bárbaro! Estas son las cosas que no podemos aceptar desde Santa Cruz. Y creo que aún más los que tenemos moral para decir las cosas, porque fuimos los que sufrimos y los que enfrentamos en su momento las cosas. Tenemos la moral suficiente para decir la verdad. No necesitamos mentir absolutamente de esto, ni exagerar nada. Son las cosas que la gente vive. Usted, joven, usted, señor o señora, que hoy es parte de esos 2.000 o 3.000 propietarios de tierra avasalladas, que le han metido balas, que le han asaltado de la noche a la mañana, que le han robado su cosecha o sus tractores, eso es culpa de Evo Morales y de Almaraz, que ellos en su momento fueron los que operaron todo este tema en Santa Cruz. Entonces le vamos a exigir al gobierno que venga, a la autoridad que venga, que queremos lógicamente reparación de estas cosas, restablección de derechos y libertades en este tema. Por eso yo recurrí a esa frase, ni perdón ni olvido de estos temas, porque hoy son más vigentes que nunca para lógicamente atentar y reponer los derechos de aquellos ciudadanos que han sido durante estos 30 años violadas sus libertades, sus derechos, han sido excluidos de la sociedad de alguna forma para lógicamente arrancarle sus propiedades y sus bienes. Doctor, yo le agradezco muchísimo por este contacto. Muy amable, que estamos a su orden. Muchísimas gracias, doctor. Ahí estaba el doctor Guido Nayar en